Atención, las opiniones aquí expresadas son de carácter personal y no se pretende herir, faltar al respeto, cambiar maneras de pensar de ninguna persona. En este podcast se ejerce el derecho a la libertad de expresión y se reserva el derecho a responder comentarios y o videos donde se ataque o se irrespete al equipo de Mi Vida en mi Infierno. Producción y o los autores de los relatos de nuestros seguidores. Aviso legal. Las historias narradas en este podcast son recibidas en el correo de Mi Vida en mi Infierno y se cuentan con el consentimiento de él o la protagonista de cada historia. Lugares y nombres han sido cambiados para salvaguardar la identidad de su autor. El momento en el que la persona que envía la historia a nuestro correo desee que el podcast se elimine se hará sin ningún problema. Advertencia, lo descrito en estas historias puede tener contenido sensible y explícito para algunas personas que se puedan identificar. Todo se hace con el debido respeto, empatía sin juzgar y es con fines de información, prevención y apoyo emocional. Se recomienda discreción. Mi vida. Mi infierno. Hello everybody. ¿Cómo están todos? Esperemos que estén bien. El día de hoy estamos una vez más en Mi vida, mi infierno. Yo soy la güera. El día de hoy tenemos un relato de verdad impresionante, porque pasa más seguido de lo que nos imaginamos. De verdad es muy común y incluso tiene un nombre que llama la atención, pero pues al final del relato vamos a ver cómo se relaciona, ¿no? Gracias a la personita que nos envió esta historia. Y recuerda que si tú quieres compartirnos tu historia, puedes escribirnos a vidaseinfiernos@gmail.com, así todo pegadito. También estamos en Instagram, estamos en Next, antes Twitter, en YouTube, en Spotify y ahora también en TikTok. Ahí nos puedes encontrar. Comenzamos con esta historia que se llama Él existía solo en mi cabeza. Vida. Hola, mi nombre es Luna y te cuento un poco de mi historia, donde yo pensaba que estaba en el cielo. Para esto es necesario regresarme 9 años atrás de la actualidad, cuando ya tenía 3 años separada del papá de mis hijas y estaba pasando por un proceso de divorcio. Me sentía sola y triste, porque desde niña me enseñaron que para ser feliz, sí o sí, tenía que tener una pareja. Entonces yo me sentía vacía, incompleta, y deseaba una pareja con todo mi ser. Y en ese tiempo conocí a la persona que cambió mi vida para siempre. La primera vez que yo lo vi, me quedé completamente cautivada. Fue amor a primera vista. Para ese entonces, mi hija, la más chica, estaba en el kinder y yo la llevaba. La verdad, a mí no me gustaba convivir con la gente, o tal vez no sabía cómo. Era una persona muy apartada, muy solitaria. Por esta razón, la maestra de mi hija prácticamente me obligó a convivir con las demás madres de familia. Y con tal de que la maestra no me estuviera diciendo nada, comencé a hablarle a la mamá de un compañerito de mi hija. Fue así como de ahí surgió una amistad con ella, que duró mucho tiempo. Te comparto que el papá de mis hijas me hacía muchas maldades, por decirlo de alguna manera, para que yo tuviera que llamarlo y depender de él para todo lo que necesitara. Por poner algunos ejemplos, apretaba las llaves del agua a manera de que yo no pudiera abrirlas, la manguera del gas, me desconectaba el boiler con tal de que tuviera que hablarle para que me ayudara, porque él sabía que yo no tenía a quien pedirle ayuda. Pero esto me terminó cansando y ya no quería acudir a él. En una ocasión, mi amiga estaba conmigo en casa y de nuevo la rosca de la manguera del gas estaba cerrada y muy apretada, a manera que no la podíamos abrir, ni ella ni yo. Y yo ya no quería hablarle al papá de mis hijas, porque sabía que lo hacía a propósito. Entonces, ella dijo que mejor le hablaba a su hermano para que nos ayudara.
Y así fue como comenzó mi sueño. En el momento que él cruzó la puerta, sentí una conexión tremenda. Fue amor a primera vista. Yo no podía dejar de verlo. Fue como si lo conociera de toda la vida. Fue una atracción muy extraña lo que sentí por él en ese momento. Total, que al fin nos ayudó. Incluso fue a llenar el tanque de gas y lo volvió a poner. Realmente se portó muy amable. Y yo le pregunté que cuánto le debía. Claro, no quería ser desagradecida. Él, por supuesto, me dijo que no era nada. Pero cambió de opinión y me dijo que lo único que me iba a cobrar era un café, una salida o unas cervezas. Cuando él me dijo eso, yo me sentí la mujer más feliz del mundo. Claro, estaba siendo recíproco el sentimiento. Y por supuesto que le dije que sí salíamos. Claro que después de eso las salidas se repitieron varias veces. Sus pláticas eran algo extrañas, pero yo me estaba enamorando. Y como ya tenía 3 años sin salir con nadie, claro que estaba muy emocionada. Entonces no me daba cuenta de eso. Para mí, todo lo que él contaba era maravilloso. Recuerdo que me comentó que en ese momento tenía problemas económicos. Yo tenía la posibilidad de ayudarle, ya que tenía un dinero ahorrado, y él accedió a recibir mi ayuda. Pasó el tiempo y seguimos saliendo. En una ocasión pasamos una noche muy agradable. Fuimos a cenar, nos divertimos mucho y esa noche platicamos toda la noche, hasta el amanecer. A las 8 de la mañana yo me metí a dormir y él se fue a dormir a su casa. Él entraba a trabajar a la 1 de la tarde. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a las 12 fue a mi casa antes de ir a su trabajo y me dijo que le encantaría que repitiéramos lo de la noche anterior. Y yo encantada pues acepté. Ese día saliendo de su trabajo a las 2 de la mañana pasó a mi casa y de nuevo nos amanecimos platicando. Y así duramos algunos días, hasta que llegó el día en el que ya no se fue de mi casa. Nos quedamos dormidos viendo una película y ahí se quedó. Después de eso, él luego se mudó a mi casa y yo pues encantada. Él asumió el papel de mi esposo de inmediato y yo era la mujer más feliz del mundo. Diario salíamos a fiestas, a borracheras con sus amigos, íbamos a restaurantes a comer. Yo estaba cada vez más enamorada de él. Cuando me abrazaba y me besaba, me sentía que estaba en el cielo. Al momento de dormir con él, sentía que flotaba de lo feliz que me hacía tenerlo a mi lado. Me encantaba darle detalles o hacerlos para que él viera lo enamorada que estaba de él. El primer mes fue maravilloso. Él me daba amor a manos llenas, me daba toda la atención que yo necesitaba y que quería. Me chipleaba, me mimaba. Era el mejor, era el amor de mi vida. Así duramos 9 años. Y dentro de ellos hubo una temporada donde incluso nos mudamos a un pueblito que es muy bonito, como de cuento de hadas. Y todo ese año fuimos muy felices. Yo en realidad me veía con él hasta que fuéramos viejitos. Infierno. Mi misma ansiedad de tener una pareja fue lo que me hizo deslumbrarme por él. Nunca me di el tiempo de tratarlo como novio, como amigo, ni como nada, puesto que realmente fueron muy pocos días que salimos. Él se mudó a mi casa y se plantó como mi marido, como mi esposo, como mi dueño. Sí, es verdad que salíamos a fiestas y a restaurantes, pero era porque yo tenía dinero ahorrado y no me importaba gastarme a lo loco todo lo que yo tenía ahorrado. Yo no me fijaba que él no ponía ni un peso. Es más, ni el intento hacía por querer pagar algo o cooperar con la cuenta. Todo lo ponía yo. Realmente estaba ciega. Me hacía muy feliz estar con él y yo pagaba por esa felicidad que me hacía sentir. Dentro de esta ceguera nunca me percaté de su actitud. En mi mente
fantaseaba con algo que no existía. Yo no veía cómo era él en realidad. Al mes de que comenzamos a estar juntos, lo despidieron de su trabajo. Y yo pues le dije que no se preocupara, que yo iba a trabajar y que las cosas mejorarían. Yo lo hacía con intención de mostrarle mi apoyo, pues ya venía de una relación fracasada con el papá de mis hijas, y no quería que esto se repitiera, y mucho menos ahora que realmente me sentía muy enamorada. Tanto que todas las personas a mi alrededor se volvieron invisibles, incluyendo a mis hijas. Yo cubría todas las necesidades de él y no había cosa que él deseara que yo no hiciera. Me convertí en su esclava, pero según yo, era muy feliz. Él realmente era un hombre egoísta, prepotente, soberbio, mamón. Tanto que la dueña de la casa que yo alquilaba me la pidió porque él era muy problemático y argüendero, ruidoso, agresivo. Llegaba a las 3 de la mañana con la música súper alta molestando a todos. Y yo lo justificaba diciendo que era una persona fiestera y alegre. Nos tuvimos que mudar de casa. Pasado otro mes, él seguía sin conseguir trabajo. Yo tuve que empezar a vender mis cosas de valor, mi ropa, mis zapatos de marca, las joyas. Incluso tuve que empeñar mis carros, porque él decía que no conseguía trabajo por ningún lado. Así pasaron 5 meses, hasta que consiguió trabajo en una frutería. Y cuando esto pasó, se comenzó a portar muy grosero, muy hiriente, prepotente, machista. Tal fue su cambio, que me confesó que quería regresar con su ex esposa. Cuando me lo dijo, yo sentí que me iba a morir, que el mundo se me venía encima, que el mundo se me había acabado en pocas palabras. Le lloré tanto y le supliqué que no me dejara, pero esto a él no le interesó y se fue. 15 días duró lejos, los cuales a mí se me hicieron eternos, pero regresó. Y cuando lo hizo, otra vez fui la mujer más feliz del mundo. Le juré que olvidaría todo lo que me dijo y lo que me hizo sentir, y pues volví a confiar en él. Sin embargo, yo no estaba a gusto ahí, y le pedí que nos fuéramos de la ciudad, pero él no quería. Aunque batallé mucho, lo convencí, y nos mudamos a la capital. Cuando llegamos, él encontró otro trabajo, pero empezó a cambiar de nuevo. Tomaba mucho y era mala copa, grosero y prepotente. Pero una vez más, yo lo justificaba diciendo que él me amaba, que me quería mucho, que solo estaba estresado. Yo seguía cegada con él, hasta que un día me dijo que se iba de nuevo, que me iba a dejar otra vez, y ahora por una compañera de su trabajo. Y se fue de la casa, pues otra vez me puse muy mal. Otra vez mi mundo se vino abajo. Hasta me enfermé y terminé internada en el hospital. A los 20 días, él regresó y me pidió perdón. Me dijo que se había equivocado y que quería estar de nuevo conmigo. Y por supuesto, lo volví a perdonar. Y fui, de nuevo, la mujer más feliz del mundo. Según yo, le echaba más ganas a la relación. Pero lo que realmente estaba haciendo era ponerme más de tapete para que no se fijara en otra mujer. Pero muy en el fondo estaba naciendo un sentimiento verdadero de resentimiento hacia él. Me costó mucho trabajo perdonarlo, pero él cada vez era peor conmigo. Pero yo pensaba que con cualquier pequeño detalle que él llegaba a tener hacia mí,
Yo lo magnificaba como si hubiera sido lo mejor del mundo. Y me aferraba a ese pequeño detalle, que a mi parecer era la mayor prueba de amor de él hacia mí. Así duré muchos años. Había veces en que tenía momentos de lucidez y abría un poco los ojos, pero pareciera que no me gustaba lo que veía y prefería cerrarlos de nuevo. Pasaron 9 años con esta situación y él juraba que me amaba y que ya había cambiado, después de varias situaciones parecidas a las que ya te conté. Y yo estaba muy feliz porque él, entre comillas, ya había cambiado. Si bien sí había cambiado algunas cosas, ya no era mala copa, se portaba diferente, me apoyaba y me daba lo que yo pedía, hasta que descubrí en su celular unas conversaciones con otra persona. Y en ese momento, otra vez se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Porque lo de menos era que estuviera mensajeando con otra mujer, y si quieres que estuviera teniendo conversaciones sospechosas con otro hombre. Eso no era lo realmente importante. Lo peor de todo es que esos mensajes estaban dirigidos hacia mi hija, la mayor, donde él le pedía videos y fotos y cosas que no eran correctas. Mi hija se negaba, por supuesto, pero él la chantajeaba. Cuando yo me di cuenta de esto, no lo podía creer. Me quedé en completo shock. Cuando yo le reclamé, no lo negó, hasta eso que sí lo aceptó. Pero yo estaba enferma, mal de mi cabeza, tanto que no quise aceptar lo que estaba pasando y me aferré a él. Incluso le pedí que fuéramos a terapia y se aceptó. Pero yo seguía ciega y mi depresión fue avanzando hasta el grado de intentar quitarme la vida. Afortunadamente no lo logré. Y cuando salí del hospital, seguí aferrada a él, a su cambio, a un cambio que nunca existió y nunca iba a llegar, porque a raíz de eso empecé a descubrir más y más cosas de él, una peor que la anterior. Entonces, ¿qué más prueba quería yo de quién realmente era él? Hasta que se llegó el día en que decidí fajarme los pantalones para irme de ahí. Y si era necesario, pasar por el infierno mismo y llorar hasta quedarme dormida y gritar hasta quedarme sin voz. Morir y renacer, resurgir de las cenizas. En la actualidad estoy reconstruyendo poco a poco mi vida. Hoy sé que sí se puede salir de ese infierno. Ahora entiendo que desde la primer señal debí abrir los ojos, estar atenta a esas señales, porque la misma mente te ciega. No es el corazón, es la mente. Porque lamentablemente idealizamos a una persona que no existe, que nunca te da nada. Y no me refiero al económico o material, sino en todos los sentidos de pareja. A mí me costó mucho trabajo, mucho dolor, muchas noches sin dormir, ansiedades, trastornos mentales. Todo eso me ocasionó el amor falso hacia él. Y todo como resultado de idealizar al hombre perfecto o a la pareja que yo necesitaba que cubriera mis carencias. Porque el hombre que yo amé realmente nunca existió. Gracias por contar mi historia y espero que las personas que estén pasando por esto la escuchen y abran los ojos antes de que sea demasiado tarde. Saludos, Luna. Híjole, pues, ay caramba, este tipo de historias, decíamos al principio, son más común de lo que pensamos, pero eso no le quita el carácter de fuerte, de incomprensible, porque es muy incomprensible, pero fíjate, en mi opinión, ¿verdad? Tenemos que recordar que este programa es de opinión personal y bajo la experiencia, es como andar echando el chal ahí con los amigos, ¿no? Y pues
Nosotros que contamos las historias, tenemos a ustedes que escuchan las historias de Mi Vida, Mi Infierno, pues somos todos amigos, ¿no? Por eso pedimos que nos dejen sus comentarios ahí, claro que siempre, con todo el respeto del mundo, con toda la empatía, precisamente por esto que les voy a comentar. Puede ser que sea muy incomprensible para muchas personas este tipo de historias como el que nos manda Luna. Luna, gracias por abrir tu corazón y tu historia para compartirla con nosotros. No ha de haber sido fácil. Esperemos que las personas que estén pasando por esto, que escuchen la historia, vean esas banderas rojas que alcanzamos a ver ahorita en la historia de Luna, ¿no? Desde que inició, porque vamos a ser honestas, yo leí la historia, escuché la historia, etcétera, ¿no? Y sí puedo decir que desde el principio te das cuenta que hay muchas banderas rojas, muchas señales que decían qué tipo de persona era este hombre. Pero estar ahí dentro de la situación es bien diferente. Sí, por eso pedimos esa empatía de las personas que nos escuchan y que quieran comentar ahí. No juzguen. Sí, no tenemos por qué juzgar porque solo el que trae el costal cargando sabe lo que pesa. Para ella no ha de haber sido fácil darse cuenta, al final de esta historia, de esta relación, darse cuenta que desde el principio había señales. Él estaba dando síntomas de machismo, de egocentrismo, de prepotencia, pero bueno, ella estaba de alguna manera cubriendo la necesidad, la carencia afectiva que tal vez, no conozco a esta personita, pero tal vez tiene su origen o su raíz en algún conflicto con papá, porque la necesidad de tener una pareja la hizo caer en, en ese falso amor de la que ella habla, en idealizar a esa persona, porque yo creo que es muy normal, ¿no? Cuando empezamos una relación sí idealizamos a la persona. Creo que es muy común. Si por ahí hay personitas psicólogas que nos puedan dar su punto de vista de esto para saber si sí o si no. Yo en lo personal pienso que es muy normal que cuando inicias una relación idealizas a esa persona. Conforme va avanzando la relación y se van conociendo mutuamente, pues ya te vas dando cuenta de la manera en que piensa, de la manera en que actúa, si concuerda lo que piensa con lo que dice, etcétera, ¿no? Pero cuando hay este tipo de cosas, cosas no resueltas con papá, y qué importante es atendernos ese tipo de cosas no resueltas. Encontrar la raíz y atenderlo, ¿no? Sanar esa parte, porque eso es lo que hace que de alguna manera caigamos en redes de personas que no son buenas para nosotros. Ojo, no digo que el hombre sea malo. Es su manera de vivir, es su manera de ver las cosas. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué pasó por su corazón? ¿Qué pasó en su vida? No lo sabemos. ¿Sí? Pero estamos ahorita viendo la perspectiva de Luna. Hubo momentos en los que ella abría los ojos y tal vez no le gustaba lo que veía y decidía cerrarlos de nuevo. ¿Por qué? Porque pues ya venía de un matrimonio fracasado con el papá de las hijas. Entonces el volver a fracasar en otro matrimonio, y peor aún, que esta persona tenía como que ese don de hacerla sentir bien, de hacerla sentir protegida, de hacerla sentir segura, pues claro que no quería perder esa seguridad, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero qué importante es sanar todas esas heridas de la infancia que tenemos, ¿no? Para poder decidir de una manera correcta con quién voy a compartir mi vida. Y más aún si tienes hijos. Y peor aún si son niñas. ¿Sí? Si son mujercitas. Porque lamentablemente sí pasó lo que como madre puedes temer al meter a un hombre a tu casa. El hecho, lo que nos platica al final, ¿no? De que él empezó a buscar a su hija mayor, a hacerle proposiciones, a pedirle fotos, a pedirle videos, a chantajearla con eso, es súper delicado.
gracias a Dios de alguna manera salió de ese infierno, digamos de alguna manera a tiempo, antes de que eso pasara a mayores, ¿sí? Antes de que pues hubiera algún tipo de abuso, ¿no? De abuso sexual. Pero sí va por ahí la cosa. Entonces, entiendo de alguna manera, como dice ella, que haya quedado en shock, que no haya sabido cómo reaccionar, porque supongo que ha de ser un impacto súper fuerte, tener que fajarse los pantalones y llorar y gritar y berrear y sufrir, y porque lamentablemente eso es dependencia, eso tiene nombre, ¿no? Y es una dependencia emocional a la pareja. Ella se sintió de alguna manera muy protegida, física, emocional, incluso económicamente, a pesar de que él no estaba aportando. Hacía como que buscaba trabajo, porque estamos de acuerdo todos que 5 meses para no encontrar trabajo ya es porque no quieres encontrarlo, güey. O sea, tampoco hay que tener mucho colmillo para entender eso, ¿no? Pero de alguna manera ella sentía que a lo mejor él estaba haciendo un esfuerzo por ser el proveedor de la casa, ¿no? Sin embargo, pues no lo logró. No, al contrario, le quitó a ella. Y regresamos a la dependencia emocional y afectiva. Bien importante eso también, porque en el momento en el que ella se siente segura en sus brazos, se siente querida, se siente protegida, es la carencia que es la que está cubriendo. O sea, es bien difícil despegarte de esa dependencia emocional y afectiva, a pesar de lo que estás pasando. O sea, qué tan dañada tenía su autoestima, su vida, sus emociones, su corazón, que aún con todo lo que sucedió, ella prefirió aferrarse, le perdonó que regresara con su ex, que la hiciera literalmente mierda con todo lo que le dijo y regresara con su ex. Le perdonó que se fuera con un amante. Uy, qué difícil. Y le perdonó todavía, entre comillas, no le perdonó todavía que haya querido meterse con su hija. Llega un momento, ¿no?, en que ella decide intentar quitarse la vida. Como dice ella, gracias a Dios no lo logró, pero ahí hay un punto de quiebre, porque a raíz de eso fue cuando ella empieza a ponerse los pantalones y decide decir, hasta aquí, hasta hoy abusaste de mi persona, de mis hijas, de mi economía, de mis emociones, de mi amor, de mi corazón, de todo, ¿no? Y empieza a salir de ese infierno. La verdad te aplaudo, Luna, te aplaudo, porque no es una decisión sencilla. No es algo tan fácil como a veces la gente juzga, decir, pues, ¿qué estás haciendo ahí, güey? Pues si no estás bien, salte de ahí, pendeja. No me estás viendo la cara de pendeja. Sí, pero no saben. No saben realmente lo que está sucediendo, tanto dentro de un matrimonio como dentro de la persona, dentro de su corazón y de su mente. Entonces, de verdad te aplaudo, hermosa, por esa decisión que tomaste. Me agrada mucho leer al final que estás reconstruyendo ya tu vida de nuevo. Y efectivamente, gracias por tu historia, porque sí es cierto, la consecuencia que fue idealizar al hombre perfecto, al hombre que cubriera tus carencias, y que efectivamente el hombre que tú amaste realmente nunca existió, solo existió en tu cabeza. Híjole, qué fuerte. Bueno, pues esta fue la historia de Luna. Muchas gracias, hermosa. Me da mucho gusto saber que ya las cosas están mucho mejor. Esto fue un relato más de mi vida, mi infierno. Nos vemos la semana que viene y por ahí estén pendientes de las redes sociales porque tenemos una sorpresita para la semana que viene. Entre Azu y su servidora La Güera, entonces estén muy pendientes para que nos escuchen en el siguiente relato. Muchas gracias por escucharme. Yo soy La Güera y nos vemos la siguiente semana. Mi vida.